He aquí una gran verdad, aquello que visualizas de forma constante, unido al sentimiento, sucede en tu realidad. Cuando te obsesionas por lograr un objetivo, sin preguntarte el cómo o por qué, sino simplemente centrándote en ese resultado final, eso sucede. Cuando repites mentalmente que ya tienes o eres algo, sucede. Cuando ves una serie de imágenes de forma repetitiva, eso sucede. Esto que te cuento no es magia, esto es pura lógica, la lógica de tu mente subconsciente. Y hoy quiero hablarte de esto. La mente subconsciente es imparcial. La mente subconsciente simplemente está representando en tu realidad aquello que tú le dices que quieres o que eres, ya que la mente subconsciente no tiene ningún tipo de filtro y es imparcial. Cuando tú de forma repetitiva tienes un nuevo patrón mental, un nuevo patrón de sentimientos, un nuevo patrón de imágenes, ella lo interpreta como una orden para manifestarlo en tu realidad. Lo ve como algo natural y entonces eso aparece. Por eso es tan importante que tú seas consciente con el patrón de pensamientos y sentimientos que tú tienes a lo largo del día, para ver si son coherentes o no con aquello que tú quieres manifestar. Porque a tu subconsciente tú le das una orden a través de esos pensamientos recurrentes, esos sentimientos recurrentes, esas imágenes recurrentes que tú visualizas u observas. Y hoy quiero hablarte sobre la importancia de esto, no solamente a través de la metafísica, sino a través de una serie de experimentos científicos que se han ido llevando a cabo en los últimos años. En uno de estos experimentos, basados en los estudios de Benjamin Libet, descubrieron que, al contrario de lo que nosotros creemos, las decisiones no se toman de forma consciente, sino que es tu subconsciente quien toma esa decisión. En este experimento, con una serie de patrones, puzzles, botones a los que había que irle dando de forma muy rápida, observaron que las personas del estudio tomaban la decisión antes de ser conscientes de lo que iban a hacer. Cuando tenían que darle al botón de correcto o incorrecto, era su mente subconsciente quien había tomado la decisión antes de elegir uno u otro. Y esto pasaba 10 segundos antes de que la persona fuera consciente de lo que iba a hacer. Lo que nos dice esto es que, aunque tú crees estar dominando tu vida a través de lo que tú haces diariamente, hay todo un constructo, toda una masa, un gran iceberg por debajo del océano que no ves y que es el que está realmente dirigiendo tu vida. Todo lo que tú le mandes a tu subconsciente a hacer, él lo hará. Y no va a preocuparse de si es posible o no es posible, o de cuántas barreras o no tiene que eliminar. Porque el subconsciente tiene muchísima más inteligencia y más información que tú. Verás, cuando una persona está despierta en su día a día haciendo sus quehaceres, toma las decisiones en base a los recuerdos, en base a esos hábitos y en base también a las emociones. Cuando nosotros evitamos coger una oportunidad por miedo, no es la inteligencia quien está tomando la decisión, sino son ese conjunto de emociones y son ese conjunto de pensamientos de tu ego que te dice que vas a fracasar, no es posible, te va a ir mal, etc. Si nosotros dejásemos al subconsciente trabajar, esas oportunidades que se nos plantean serían obviamente exitosas, porque es lo que nosotros queremos. Al subconsciente tú le mandas a través de tu pensamiento consciente, pero él es muchísimo más inteligente y tiene muchísima más información de la que tú vas a poder recopilar para alcanzar ese objetivo. Cuando yo he sido una persona que ha tenido muchísimos fracasos con mis emprendimientos y quiero empezar uno nuevo, mi mente consciente va a recoger todos los datos que tiene de esos fracasos y me va a poner en una situación emocional en la que yo ya voy a estar casi predispuesto a un nuevo fracaso, porque es como, esa es la evidencia física que yo he tenido, esa es como la historia que yo he vivido. Ahora bien, cuando yo le ordeno a mi mente subconsciente, a través del sentimiento y a través de un pensamiento recurrente, el subconsciente, que no va a mirar solamente tu historia pasada de esos fracasos, sino que va a recoger toda la información que hay para llevarte a ese éxito, va a irte dirigiendo, va a irte allanando el camino para que tú puedas lograr eso que tú quieres. El subconsciente, al cual llegamos a través de la imaginación, es el creador de lo que tú estás percibiendo diariamente en tu vida.
Dicho de otro modo, la mente subconsciente va a hacer todo lo necesario para llevarte a lograr tu objetivo. Pero como he dicho al principio, tu mente subconsciente no juzga, es impersonal y no tiene filtro. Así que ponte por un momento a pensar en cuántas veces a lo largo de tu día estás pensando en cosas que tú no quieres, en discusiones mentales, en esos recuerdos de fracasos pasados, amorosos, económicos, profesionales, en esos traumas de tu infancia. ¿Cuánto tiempo entregas a ese tipo de pensamientos y de emociones? Y recuerda entonces que tu subconsciente no tiene filtro y que está recibiendo toda esa información como si fuera eso lo que tú quieres experimentar. Y ahora evalúa cuántas situaciones desagradables, cuántas situaciones de impotencia, de fracaso, de tristeza van surgiendo a lo largo de tu cotidianeidad, de tu día a día. Todo lo que tú piensas de forma recurrente, todo a lo que tú le diriges todas esas emociones, están impresionando a tu subconsciente. De alguna manera están sugestionándolo, están bombardeándole de un montón de información. En 1999, en la Universidad de Harvard, se llevó a cabo un estudio con una serie de sujetos de entre los 65 años y los 85 años. Ellos tenían que estar como jugando con una serie de videojuegos en una pantalla, y se les había dicho que era solamente para estimular sus capacidades neurológicas, visuales, etc. El grupo A, mientras estaba jugando con esa pantallita, recibía una serie de mensajes que estaban ahí, en plan subliminal, de cosas positivas. Les decían, eres talentoso, sabio, capaz, astuto, mientras que un segundo grupo, el grupo B, recibía esos mensajes subliminales de forma negativa, senil, torpe, dependiente, enfermo. Al acabar este estudio, observaron que las personas que habían estado recibiendo estímulos positivos caminaban muchísimo mejor y más rápido, se desenvolvían mejor a nivel motriz, mostraban una mentalidad muchísimo más ágil, mientras que el segundo grupo se veía muchísimo más incapaz. Y esto fue solamente un experimento que duró un periodo corto de tiempo. Observaron que las personas que habían estado con esos impulsos positivos mejoraron sus capacidades en un 10%. Y como digo, esto fue solamente en un corto periodo de tiempo. Tú ahora imagínate si tú recibieras esos estímulos positivos de forma diaria. ¿Qué es lo que podría ocurrir en tu vida? Tu subconsciente lo es todo. Tu subconsciente está creando todo el tiempo tu realidad. Cuando yo estoy cambiando mi estado de conciencia, cuando yo estoy eligiendo pensar y sentir diferente, yo estoy enviando toda esa información a través del uso de mi imaginación a mi subconsciente, y es él que lo va a hacer todo. El Nobel de Medicina Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, a quien conocemos comúnmente por descubrir esto que conocemos como neuronas y el funcionamiento del cerebro en general, pero bueno, vamos a destacarlo por eso, las neuronas de Ramón y Cajal. Él, que como buen señor sabio inteligente no podía parar de estar investigando sobre los usos de otras formas de medicina, estuvo muy interesado en el tema de la hipnosis y llevó una serie de experimentos con su propia mujer. Cuando iba a tener a su sexto hijo, su mujer se ofreció como sujeto de experimento para utilizar la hipnosis como un método para la analgesia. En vez de utilizar un analgésico local, en vez de utilizar un fármaco, ella quería probar esto de la hipnosis, el sugestionarse, para no necesitar ningún tipo de fármaco a la hora de parir. Durante meses, ella estuvo recibiendo sesiones de hipnosis donde se le ponía en un estado relajado, se le decía que su parto iba a ser indoloro, que iba a ser muy rápido, que apenas se iba a dar cuenta, que incluso le iba a entrar somnolencia y que iba a ser algo asombroso porque después de toda su experiencia de partos dolorosos, este iba a ser muy fácil, muy rápido y en el que ella se iba a sentir muy relajada y sin dolor. Le iban a empezar a entrar incluso esas contracciones del final tan dolorosas y para ella iban a ser casi imperceptibles y solamente iba a saber que estaba de parto por la incapacidad de respirar correctamente o de poder moverse, pero que a nivel del dolor iba a ser casi nada. Aunque el escepticismo de los compañeros de Ramón y Cajal era tremendo, llegado el día del parto, esta señora, que como digo tenía una experiencia de partos dolorosos muy larga,
apenas tuvo dolor. Las contracciones fueron tal y como se le había dicho que tenían que ser. El parto duró menos de media hora y ella todo el tiempo estaba alucinando de lo indoloro que había sido, de lo fácil que había sido. Y ella tuvo a este niño sin ningún tipo de fármaco. A los 2 días esta mujer estaba súper bien. A los 5 días estaba haciendo sus quehaceres como si tal cosa. El posparto también había sido muchísimo más fácil que los otros, porque ella había sido inducida a creer esto. Su subconsciente había recibido la orden y entonces así se había producido. Durante meses ella se había visualizado, había sentido, había proyectado esta realidad y así sucedió. Y aunque esto no tuvo muchísimo éxito, ya que suponía hacerle perder a la industria farmacéutica muchísimos, pero que muchísimos millones, Ramón y Cajal comprobó que el poder de la mente subconsciente es brutal y que el poder de la sugestión y de la hipnosis es brutal. Cuando decimos que esto de utilizar la ley de asunción, meditar, el pensar recurrentemente en nuestro deseo, el pensar desde nuestro deseo, lo único que estamos haciendo es crear esta impresión en el subconsciente, es dirigirlo, es mandarle todas las señales para que sepa a dónde queremos ir. Porque cuando yo tengo un deseo y simplemente lo pienso de vez en cuando o lo veo como imposible, yo estoy enviando esa señal a mi subconsciente. No lo quiero tanto o es imposible. Entonces, si yo creo que es imposible, manifiéstame que sea imposible. Manifiéstame un montón de problemas. Pero ahora bien, cuando yo cambio mi punto de vista y asumo que eso es ya una realidad para mí, el subconsciente recibe que es una realidad, igual que esta señora antes de su parto. Ella solamente recibía la información de que el parto iba a ser muy fácil, de que no iba a tener dolor y de que ese posparto iba a ser maravilloso. A pesar de tener la evidencia física, a pesar de tener todo su historial de dolor, a pesar de vivir en unas circunstancias que obviamente no son las mismas de ahora, ella fue introduciendo esa impresión a su subconsciente. ¿Qué es lo que hacemos cuando entramos en meditación? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos casi dormidos por la noche? ¿Qué es lo que hacemos cuando repetimos constantemente una afirmación en nuestra cabeza? Lo que estamos haciendo es autohipnotizarnos con esa idea. Lo que estamos haciendo es saturarnos con esa idea. ¿Sabéis por qué Neville hablaba de esto de condensar esa escena en un solo acto en el que estuviera ese sentimiento del deseo cumplido? Porque cuando yo veo algo de forma constante y de forma habitual, eso acaba siendo una realidad para tu mente subconsciente. Y lo que es una realidad para tu mente subconsciente, lo será para tu mente consciente como evidencia de esa manifestación que tú has logrado. Porque lo que tú observas como manifestación es solamente la comprobación exitosa de que lo hiciste bien, de que lo lograste, de que sintonizaste bien con esa realidad que tú querías. El poder de la afirmación, el poder de la visualización, el poder de la meditación, el poder de los vision board, todo esto es poderoso porque al fin y al cabo está enviándole esa señal a tu subconsciente. Está diciéndole lo que tiene que hacer y está transformando internamente tu identidad hacia aquella que tú quieres ser. Porque no olvidéis que cuando yo estoy repitiendo mi escena del deseo cumplido o estoy repitiendo esas afirmaciones, estoy diciéndome a mí mismo que yo soy eso que quiero llegar a ser. Y de maneras que nadie va a saber nunca, esos cambios se van dando porque tu subconsciente te va cambiando, porque tu conciencia se va transformando, porque vas adoptando la identidad de la persona que tiene eso. Cuando yo quiero lograr algo que me parecía imposible y empiezo a posicionarme desde esa persona que ya lo tiene, yo empiezo a ir viendo y notando cambios dentro de mí, porque estoy siendo dirigido hacia ese objetivo a través de esa mente subconsciente. Deportistas, músicos y científicos han usado el poder de la visualización toda la vida para verse recibiendo ese premio, para verse logrando esa meta, para verse haciendo eso que parecía imposible. Cuando yo me obsesiono por mi deseo, y obsesionarme no me malinterpretéis, cuando me obsesiono de forma correcta, cuando me enamoro más bien, que es lo que utilizaba Neville, ¿no? Cuando me enamoro de verdad de ese deseo, hasta el punto de no poder dejar de pensar en otra cosa más que en eso, pero no desde la carencia o la ausencia, sino desde el yo sentir que ya es, o simplemente ver una imagen, o simplemente afirmar una idea. Yo lo que estoy haciendo es saturarme tanto que no hay otra que eso se dé,
Cuando tú te enamoras de ese resultado final y no le das pie a que haya otros resultados, eso se da. Ahora bien, cuando yo estoy empezando a alcanzar ese resultado y empiezo a dejar que mi mente, ego, miedosa, tome la situación y tome las decisiones, ahí estoy saboteando mi propio deseo. Cuando yo quiero algo muy grande y me quedo con el pedacito pequeño, yo estoy diciéndole a mi mente subconsciente que me conformo con eso, y aunque pueda tener ya las vías para alcanzar eso mejor para mí, al final yo me quedo con lo pequeño, porque es mi mente consciente la que no es tan inteligente como creíamos, la que no tiene tanta información como creíamos, la que solamente se queda con ese 10% de la realidad que conoce y toma las decisiones en base a ello. ¿Con quién te quedas tú? ¿Con el que tiene toda la información? ¿O con el que simplemente está repitiendo una cosa una y otra y otra y otra vez? Recuerda que desear un estado es tenerlo. Desear un estado hasta el punto de saber que ya eres uno con tu deseo. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo, así que regálame tu like, compárteselo a todas las personas que tú creas que les pueda interesar y por supuesto si todavía no formas parte de esta hermosísima comunidad, dale al botoncito y únete. Como siempre, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao, chao!